Dato curioso del Polo Norte: solamente en invierno y en verano, en junio, hay 24 horas de luz, no hay noche. Y en invierno es al revés, 24 horas de noches. Esto es debido a la inclinación de la Tierra y como da el sol, como se ve en la imagen. Así que nada, felices de estar en el Polo Norte, como diría mi mamá, buscando a Papá Noel. Recién ahora entiendo por qué estoy en el Polo Norte y el Círculo Polar Ártico. ¿Y por qué en Argentina no? Decía yo. La verdad es que no lo entendía las diferencias. Y acá se ve clarito. Acá estamos nosotros. Inclusive vamos a ir hasta acá arriba, más metido en el Polo Norte. Pero a Argentina no se llega porque estamos ahí como, creo que son como 2000 kilómetros. De acá hasta acá me parece. Así que ahora puedo entender por qué Argentina no tiene Polo Norte y Norteamérica sí. Entrando al Polo Norte, los primeros kilómetros en el Polo Norte. ¡Yee! Un oso negro atrás de esa mata. Uy, viene por acá. Uy, qué hermoso. Está justo atrás de esa mata. Uy, qué hermoso verlo comer ahí. No es tan grande. Bueno, sí, es más o menos. Ahí se lo ve. Sigue la ruta, seguimos el oso lo más tranquilo y seguimos en la carretera. Está hermoso, realmente hermoso y súper tranquilo. Pero bueno, me dicen que algunos otros salen tarde de invernar, entonces bueno, se está comiendo a lo loco porque tal vez está con hambre, ¿no? Todos son tal vez, ahora no nos vamos a hacer que somos los expertos en osos, así que bueno, pero un oso negro. ¡Uy, no! Viendo estas rutas y viendo estos camiones, el otro día me acordaba de los capítulos de Discovery de las rutas difíciles de Alaska, y ahora que los veo pasar son las mismas rutas. A ver qué pasa, el man. Si pasa en chinga. ¡Qué hijo de puta! Mira lo que son estas rutas. Mira. Manejando por estas rutas. Mira lo que es esto. Un puto lobo, miren lo que es la cabra. ¡Qué hermoso! What happened, lady? What happened, lady? Ah. A ver. No pasó nada, por suerte. Vamos a dar la vuelta. Mamá levantarla, pero ahí no me puedo quitar la moto encima.
pollo encima de la moto. Pero no me pecho, no. Mándala. Sí, pero primero tomamos la foto. Da. Obvio. No sé si allá para. Así como que es. ¡Puro circo! Vámonos. Ya, papá. ¿Estás grabando la caída? ¿La esa? Espérame. ¡Oh! Dios. Vale. Espera, yo guardo. ¿Vamos? Ya. 1, 2, 3. Es que se resbala, por eso me podía. ¿Está? Ya. Thank you, baby. Voy a arrancar de ahogar. No de nuevo, decía Gina, no de nuevo. What happened? Miren las marcas. La derrapada de Gina. Ok. ¿Otra vez? Va a ser larga la llegada Tuktoyaktu. ¡Sí! Creo que ya estaba más fácil. Bueno, la segunda caída de Gina. Acá están todas las huellas. Ahí fueron las huellas. Acá vamos a ver cómo quedó Gina. Esto es un patín. Ahí tenemos la cámara. Famoso patín. Miren cómo están. Miren cómo están las cubiertas embarradas. Bueno, y hablando de embarrada, a ver Gina, vení, posa para la cama. Mira, jura, tú, bueno, acá tenemos a Gina. Este espécimen. Ahora ya está, revolcate, tírate sola ahí a jugar en el lodo si querés jugar en el lodo. Y bueno, ya siento que... Es tan raro, siento tan raro el sol acá. Es como si fuera un atardecer constante, ¿no? Todo el día el sol parece como a la hora del atardecer, que es ese como amarillito, ese colorcito. Todo el día el sol tiene esa intensidad, más que los colores del otoño, todos así como ocres y marroncitos, parece un atardecer eterno. Y realmente los paisajes son increíbles, ¿no? Así. El suelo está muy húmedo y hay mucha neblina, pero bueno, vamos despacito, no pasa nada, pero esto es increíble. Estamos en el Polo Norte. Realmente, te voy a confesar algo, yo no sabía que venía al Polo Norte, no sabía, yo pensé que el Círculo Polar Ártico, no sé, era un Círculo Polar Ártico y que estaba más cerquita del Polo Norte. Realmente no sabía que era el Polo Norte, entonces ahora estoy como en shock por decir que estoy en el Polo Norte, así que es genial. Llegamos al territorio que divide límite de Yukon. Este es el límite de Yukon con el territorio del norte, Northwest. Creo que es Northwest. Así que bueno, nos faltan 421 kilómetros para llegar a Tuktoyaktu, que es el océano Ártico. Muy rápido se empieza a sentir el Polo Norte, porque nada, está haciendo mucho frío, hay neblina y si me bajo el casco se condensa y no veo nada, así que vamos al Polo Norte que se está empezando a sentir. ¡Yeah! A ver, ¿qué nos dice Gina de que estamos en el Polo Norte? Estamos en el Polo Norte. ¿Que se note? Que se note que estamos en el Polo Norte y está frío. Ahora sí está frío, ¿no? Yo creo que estamos a unos -10. ¿Cuánto? -10. -10 dice Gina. Yo digo que estamos a 0 grados. Sí, really. Porque venimos en las motos, boludo. Así que bueno, pero está frío.
¿Que está frío o está frío? Está frío. ¿Seguimos? ¿Cuántas horas llevamos viajando? No tengo ni idea qué hora es. No sé, salimos a las 6 de la mañana y deben ser como las 10 de la noche. Así que nada, salimos 6 de la mañana, 10 de la noche. Bueno, saquen la cuenta, un montón. Y todavía queda luz, hasta la 1 de la mañana va a ser de día, así que bueno. Pero nos faltan creo que 30 kilómetros para llegar. China tiene frío. ¿Cómo dormiste anoche, Santa Gina? Con pesadillas. ¿Por qué? Porque me imaginaba que venía un oso grizzly. Después usted se levantó a la madrugada, pegó un grito. Después llovía. Pero bueno. Está bien fresco Pachomba. Y bueno, a seguir la aventura. Ya estamos en el baile, hay que bailar. ¿Ves? Ahora digo, ¿por qué no le hice caso a mi mamá? Vos te querés ir al Polo Norte. No hace falta que llegue al Polo Norte. Fue muy gracioso hoy porque nos levantamos, fue como, uy, ya nos levantemos rápido, vamos a tomar el ferry. Mientras esperamos el ferry, tomamos café, nos hacemos la avena mientras esperamos el ferry, todo hacia las corridas. Y después nos quedamos una hora hablando acá afuera, bajo la lluvia, tomando café, comiendo la avena. Reflexiones de ruta. No hacía hablar al pedo. Así que nada, disfrutando la lluvia. Como si no nos fuera a faltar lluvia después, ¿no? Bien embarrado, bien enchastrado todo. Bueno, Hecho mierda. hecho mierda, pero es lo lindo. Creo que sí. Yo siempre he dicho que esta ruta, Habla fuerte, si no tengo micrófonos como tú. yo tampoco. Siempre he dicho que estas rutas son solo para personas que o están muy mal de la cabeza o muy bien de la cabeza, porque te pueden volar. Vamos a ver cómo arranca. ¡Esto es Polo Norte! Bueno, aquí estamos llegando al ferry, el primer ferry del... El primer ferry del Polo Norte. Tenemos que tomar este ferry para poder cruzar al otro lado. Así que nada, la única forma ¿Hay que esperar que ese carro salga o bajamos? es en ferry. Creo que hay que parar, ¿no? No sé. Hay que parar. Esperar que el carro salga. Y ahí vamos a subir al ferry. ¡Qué bueno! O sea que si este ferry se cancela, nos quedamos varados en el Polo Norte. Esperemos que no. Vamos llegando. Está bien patinoso. Está bien jabonoso. Qué bueno, enganchamos el ferry. Hello, my friend. ¿Acá? Bueno, thank you. Estamos en el ferry. Llegamos al ferry. El casco se viene empañando mucho y nada, una vez leí, o no sé si es mito o real, que para que no se empañe hace falta detergente o meada. Así que voy a probar meando el casco, a ver si puedo lograr que no se me empañe más, porque tenemos que manejar como 8 horas
Y con el casco de la visera levantada hace mucho frío. Así que bueno, espero que funcione. Es realmente asqueroso, pero bueno, si funciona, nada, todo sea porque funciona, porque la verdad que está un poco extrema la cosa. Estamos llegando al segundo ferry para cruzar al otro lado, que no me acuerdo el nombre del pueblo, pero bueno, por suerte venimos bien, no nos hemos caído, hasta el fondo viene China, que ahí viene China, así que bueno, mucho barro, pero increíble, muy lindo todo. Así que nada, feliz, está frío, estamos un poco mojados, pero bueno, con la aventura al 100. Así que nada, la moto, a ver, miren. Cómo viene la nave. Así que venimos al 100. Venimos felices. No llegamos a salir del barro y que viene toda esta grava. O sea, si no te caes por ese barro, tenés esta grava. O sea, salís del barro, la grava, el barro. Así que uno viene con la moto, la sentís en el culo la moto y la venís llevando entre el culo, las piernas, los brazos y venís todo ahí como ¡ah! Me caigo, no me caigo, pero es hermosa sensación. ¿Qué dices? ¿Cómo vienes? ¡Bailando! Algo que me llamó la atención muchísimo y me enamoró y me dejó loco son los colores de los árboles acá. Miren estos colores increíbles, ¿no? Como son súper como brillosos, fluorescentes, no sé por qué son. A ver, o soy yo el que lo está viendo mal, que estoy tan emocionado por todo lo que estoy viviendo, pero estos colores son increíbles, hermosos. Y bueno, la IBR aguantando y resistiendo, es increíble, hermoso. Gracias mi IBR, gracias mi poderosa Betsy. Miren cómo viene este escape. Qué hijo de puta. Cómo viene resistiendo. Qué cosa hermosa. Pero miren, ay, este es una postal para mis ojos.